Soy, soy, soy la doctora María Bárbara Torres Tavera. Soy la directora de EPSI y posteriormente va a estar con ustedes compartiendo una licenciada Brenda Sixto, que trabaja también en el centro y actualmente es estudiante de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Hola, buenas tardes. Gracias, Brenda. Después vendrá René, que es licenciado en psicología, ingeniero químico, y próximamente el año siguiente inicia su maestría. René. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, René. Posteriormente Nancy Hernández, también es licenciada en psicología y actualmente estudiante de la maestría en ciencias de la educación. Nancy. Hola, buenas tardes. Gracias, Nancy. Y finalmente, Oscar Emilio. Oscar Emilio también es licenciado en psicología y estudiante de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Cada uno de nosotros tenemos un cargo dentro de la clínica. Yo soy la directora de la clínica. Brenda y Nancy son las encargadas del departamento del área educativa. René es el encargado de recursos humanos y Oscar Emilio es el encargado del área clínica. Nosotros somos sí y hemos preparado este webinar con mucho gusto para ustedes, para que tengan pues algunas herramientas para poderse defender en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Entonces les explico brevemente cómo va a ser la presentación. Les vamos a dar unas breves estrategias con la intención o la idea de que ustedes logren tener ciertas herramientas para continuar su día a día. Y posteriormente daremos un espacio para preguntas. Entonces, el tema que hemos preparado para ustedes el día de hoy es ¿qué es la ansiedad y qué hacer con ella? Entonces vamos a dar inicio. Si me apoyas, Oscar Emilio, con la siguiente diapositiva. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, he decidido iniciar este webinar o esta presentación por la parte de motivación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué motivación en una charla de ansiedad? Pues bueno, porque miren, nada más y nada menos, la motivación es el impulso que nosotros tenemos, tanto mental como a nivel emocional, que nos va a dar la fuerza para iniciar o ejecutarse estas acciones. Ninguna motivación. No tenemos, o nuestras motivaciones se han ido. Por el simple hecho de todo lo que hemos perdido. Perdimos libertad, hay quien perdió trabajo, que hay quien está perdiendo familia, hay quien está muy amenazado con enfermedad, con esta pandemia, ¿no? Con estas situaciones tan fuertes que nos ha estado tocando vivir desde marzo 17 de 2020. Entonces, si no tenemos motivación, será difícil que nosotros empecemos a salir de nuestros estados, ya sea ansiosos, depresivos o de estrés o demás. Entonces, me gustaría decirles que en tiempos difíciles las ganas no van a estar presentes. Tenemos que obligar las ganas. Y entonces, por eso es que hemos empezado esta charla con ustedes, hablándoles de la motivación que necesitamos para movernos hacia la acción. Y entonces le vamos a pedir a Oscar Emilio que nos ayude con la siguiente lámina, por favor. Y
para poder tener motivación, pues tenemos que hablar de metas. Si estamos hablando que la motivación nos va a llevar a la acción, entonces tendremos que hablar necesariamente de metas. Y en estos tiempos, a muchas personas se nos pudieron haber acabado las metas. ¿No? Pues es que antes yo me levantaba, iba a dejar a mi hijo a la escuela, veía a mis amigas, nos tomábamos un cafecito o nos íbamos juntas a hacer ejercicio o dejaba a mis hijos y yo me iba a la zumba, etcétera. N cantidad de ejemplos que podríamos dar que se acabaron. Entonces, para empezarnos a mover de ese estado en el que esta pandemia nos ha traído o la vida cotidiana nos ha traído, es volver a generar metas. Tener una dirección, ser persistentes, esa va a ser la clave para que la motivación nos sirva como un carrusel. En el momento que los seres humanos perdemos la motivación, vamos a entrar en procesos de ansiedad o en procesos depresivos bastante importantes. Entonces, el hecho de que nosotros nos planteemos metas y veamos nuestra vida como una escalera, y a ver, ya llegué a este escalón y ahora qué sigue, y ya llegué a este escalón y ahora qué sigue, me va a ayudar a mantener esa fuente inagotable de motivación, porque las metas a todos se nos permiten, a todos, absolutamente a todos, ¿no? Terminamos el jardín de niños, se nos acaba esa meta. Entramos a la primaria y la terminamos, se nos acaba esa meta. Y así, ¿no? O sea, estoy hablando de metas escolares, pero pónganse la meta que ustedes quieran, ¿no? Tuve un hijo y ese hijo creció, se hizo independiente, se puso a trabajar y ay, cómo me estoy sintiendo tan mal por el nido vacío, ¿no? Ya no tengo una motivación porque se me acabó la chamba de ser mamá, etcétera. O sea, las metas acaban. Entonces, tengan presente que para echar a andar ese motor tenemos que generar metas. ¿Ok? Oscar Emilio, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Y me gustaría que entendieran, por lo tanto, el ciclo de la motivación para que aprendan a generar metas o diseñen nuevos objetivos a los cuales ustedes quieran llegar. Por ejemplo, se va a presentar un estímulo. Tengo una fiesta y resulta que el vestido que yo me quiero poner no me queda. Pues va a surgir una necesidad. O me compro un vestido más grande, porque ojalá fuera que yo hubiera bajado 10 kilos, ¿verdad? No, aumenté. Entonces mi necesidad es, tengo que bajar de peso para poder entrar en ese vestido, porque no tengo dinero para comprarme otro. Voy a entrar en un estado de tensión entre que si sí me lo compro, no me lo compro, ya de plano acepto mi gordura y le pido a una amiga que me preste un vestido o a ver qué hago, pero eso me va a llevar a un estado de tensión que me va a llevar a actuar. O le hablo a mi amiga, o dejo de comer, etcétera, pero yo voy a buscar satisfacer mi necesidad. Y mi necesidad es que el vestido me quede, entonces pues me cierro la boca, ¿no? Ese es el camino que decido. Entonces voy a empezar a entrar en un equilibrio que me va a hacer llegar a una meta y resulta que el día de la fiesta, de la boda, entré en el vestido. ¡Wow! Es mi mejor recompensa, porque entonces voy a lograr un equilibrio y eso mismo tal vez me siga motivando para perder peso. Y podemos poner cualquier ejemplo ante estas necesidades que se nos presentan en la vida. Pero acuérdense, el ciclo de la motivación, por eso se los hemos puesto como un esquema en un continuo, no como lineal. A ver, paso 1, viene el estímulo, paso 2, no. Es un continuo. Por lo tanto, todo el tiempo podemos estar generando nuevas metas que nos ayuden a motivarnos. Vamos a poner una más chiquita que la del peso, por ejemplo. Pues estoy bastante deprimido y la terapeuta me recomendó que yo tengo que caminar, ¿no? Ahí mi estímulo va a ser salir de la depresión. Inicialmente no es perder peso, ni mucho menos. Simple y sencillamente que me active. Entonces, esa necesidad me va a hacer empezar a dar, a lo mejor es tan grande mi depresión que solo voy a dar una vuelta a la manzana, no importa.
Eso me va a hacer entrar en un estado de tensión. Me levanto, no me levanto, salgo, no salgo, no mejor no voy, es que hace mucho sol, es que está lloviendo, es que todas esas cosas que son un obstáculo o que nos ponemos como obstáculo. Cuando lo aplico y actúo, ya sea para salir o no salir, estoy implementando una conducta que me va a llevar a tener satisfacción. Si lo hice a regañadientes, me decía el otro día una mamá, es que vieras cómo batallo para que se salga a hacer bicicleta mi hijo. Bueno, reniega como tú no tienes una idea. Pero cuando vuelve a hacer bicicleta, vuelve tan contento que parece que me cambiaron al hijo. Entonces, viene una satisfacción que me va a llevar a una mostaza. Entonces, véanlo así. Entiéndanlo de esa forma, por favor, para que ustedes sean capaces de generar sus propias metas y mantener su propia motivación. ¿Me apoyas, por favor, con la siguiente diapositiva, Oscar Emilio? Entonces, para yo empezar a moverme de ese estado depresivo, ansioso, de estrés, de desmotivación en el que muchos podemos encontrarnos ahora por las condiciones que hemos venido viviendo, por el estrés que tenemos alrededor de la contingencia sanitaria, la motivación va a ser el hilo que me va a conducir, el hilo que va a conducir mi vida, porque si yo tengo metas, puedo ser independiente, puedo mejorar mi rendimiento, mi capacidad de compromiso, soy capaz de innovar, mejorar mi resolución de problemas y voy a empezar a tener mayor armonía en mi vida personal, evidentemente de adentro hacia afuera. Si yo quiero ayudar, si yo quiero estar bien, pues primero lo tengo que hacer yo para poder avanzar. Entonces, recuérdenme, la motivación va a ser el hilo conductor de mi vida. Y no olviden, no, las ganas no van a venir. Este cambio, esta contingencia nos ha metido en problemas serios donde está siendo muy difícil mantenernos motivados. Entonces, si nosotros nos ponemos metas, aunque sean pequeñitas, y las vamos logrando, eso mismo va a ser nuestro motor que nos va a mantener con esas pequeñas recompensas o esa pequeña satisfacción que nos lleve a continuar. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Brenda Sixto. Gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Yo les voy a hablar de uno de los temas más importantes en esta presentación también. Bueno, todos son importantes, pero la presentación se llama con este nombre, aunque también tomaremos algunas otras cosas que son importantes hablar. Entonces, primero yo les voy a explicar qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que se siente cuando estamos frente a un peligro y este peligro puede ser real o puede ser imaginario. Genera una reacción tanto física como emocional y cognitiva. Esta parte todos los seres humanos la tenemos, nos sirve como una protección ante el peligro, como les acabo de decir, pero es muy importante diferenciar cuando esta se prende por sí misma en una situación donde no necesitamos de ella y cuando realmente estamos en un peligro que pues sí necesitamos esta parte. Va a funcionar como una alarma de un coche, en donde si se descalibran, no sé si lo han llegado a escuchar, pero hay veces que los coches pues tienen malas alarmas y cuando pasa un camión muy cerca y lo hace vibrar, la alarma suena como si fuera un peligro de que alguien la esté intentando abrir, pero realmente pues no es eso, es solamente la descalibración y que el coche percibió esa vibración como si lo quisieran abrir. Al final contestamos todas las preguntas, si quieren vayan poniéndolas en el chat y les sigo explicando. Entonces, algo que pasa muy importante con la ansiedad es que cuando está descalibrada, cuando no la diferenciamos de un peligro real y un peligro que solo está en nuestra imaginación o en nuestros pensamientos,
vamos a agrandar ese peligro y todos los recursos o todas las situaciones que tenemos, las herramientas que tenemos para enfrentar estos peligros que aparecen en nuestra imaginación y en nuestra mente, van a ser muy poquitos y vamos a sentir que el peligro nos está rebasando y nos está consumiendo, y eso es lo que puede provocar después pues las consecuencias de la ansiedad. También es muy importante que tengamos en cuenta estos síntomas de la ansiedad específicamente. Nos van a ayudar a poder diferenciar entre esta y otras situaciones, y entonces esto nos va a marcar lo que sí es la ansiedad y lo que pasa cuando estamos ansiosos. Como les dije al principio, tenemos síntomas físicos que pueden ser taquicardia, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas o estomacales, alteraciones en la digestión, tensión y rigidez en el cuerpo, hormigueos en la cara, en varias partes del cuerpo, mareos y insomnio. Esos son todos los síntomas físicos que ocurren cuando tenemos un gran monto de ansiedad. También se encuentran los psicológicos. En ellos está inquietud o agobio, o sea, estar pensando mucho tiempo en algo o sentirnos muy angustiados por algo que está pasando o que ya pasó o que va a pasar. Sensación de peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, temor a perder el control. Esa es una muy importante que nos va a decir que pues sí estamos pasando por un episodio de ansiedad. Sospechas sobre lo que va a pasar, sobre el futuro, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones. También es muy importante recordar que la ansiedad se da por que no sabemos qué va a pasar en el futuro, y es ahí cuando nuestro pensamiento empieza a desencadenar muchas consecuencias y generalmente son catastróficas, yéndose hacia lo malo, hacia lo peor que nos puede pasar, y eso es lo que va a desencadenar también los síntomas físicos. Y por último, pues los de conducta, que son estados de alerta, torpeza, impulsividad. De pronto cuando estamos en estos episodios ansiosos, tendemos a hacer las cosas por impulso en vez de pensarlas un poco. Dificultad para estar quieto, como mover los pies, las manos, los ojos, el cabello. Postura rígida, que eso es lo que va a causar posteriormente la tensión muscular, movimientos torpes, tensión de mandíbulas también, y una expresión facial pues tensa, ¿no? Diferente a la que tenemos cuando nos sentimos tranquilos y cómodos. Y bueno, justamente esta es una de las partes que también es muy importante en este tema de ansiedad, ya que son técnicas específicas. Ahorita les vamos a dar estas tres que son como las más eficaces cuando nos encontramos en un episodio ansioso y que podemos usar en cualquier momento, en cualquier parte en la que estemos y en cualquier lugar. La primera va a ser la respiración. Cuando nosotros empezamos a respirar, le empezamos a mandar respiración profunda y tranquila. Le mandamos un mensaje al cerebro en donde pues le estamos diciendo que esta alerta que nos está diciendo que se activó, pues no es real, o que nos podemos calmar un poco. Entonces, al respirar profundamente, lentamente, sentarnos en un lugar y comenzar a hacer esto, nos vamos a calmar. Por lo menos los síntomas físicos se van a ir disminuyendo más rápido que si no respiramos. La relajación, en esta hay dos tipos, que son progresiva y diafragmática. La progresiva pues va a ser empezar a relajar todo nuestro cuerpo parte por parte, por la cabeza, los ojos, la cara, los cachetes, justo por esto de que a veces se tensa sin que nosotros nos demos cuenta. Al empezar a hacer estos ejercicios de relajación y llegar hasta los pies,
vamos a poder tener también este efecto de tranquilidad y un poco más de calma para pensar realmente las cosas y parar este pensamiento ansioso que nos puede provocar más síntomas y conductas. Y la respiración diafragmática, que es lo que les comentaba de respirar profundamente, inflar nuestra panza y después sacar todo el aire por la nariz varias veces hasta que nos sintamos un poco mejor. Hay videos de esto en YouTube que pueden buscar y hay meditaciones guiadas y relajaciones guiadas para que si ustedes nunca lo han llegado a hacer, pues se les pueda facilitar también hacer esto. Y el semáforo de la ansiedad que sería parar esos pensamientos, porque pues es una parte muy importante que se encuentra en la ansiedad. Tratar de pararlos puede ser distrayéndonos con otra cosa, con lo que tenemos a nuestro alrededor. Si nos damos cuenta, en ese momento que nos demos cuenta que tenemos toda esta serie y secuencia de pensamientos que se van a ir haciendo más grandes seguramente y más catastróficos, podemos empezar a ver lo que hay a nuestro alrededor mientras respiramos y nos relajamos y así ir contando lo que hay, describiéndolo, fijándonos en lo que no habíamos visto antes y estar un poco más calmados para parar nuestros pensamientos y poder ver cómo resolverlo después. Pensar también qué tan factible es que pase o no pase esa situación que estamos pensando. Si ha pasado antes, ¿cómo lo hemos resuelto? Y si no ha pasado, entonces, ¿qué pasaría? Imaginarnos qué pasaría, qué sería lo peor que podría pasar si llegara a pasar. Eso también nos va a dar mucha tranquilidad a esa sensación de pánico que llega a nuestro cerebro y va a hacer que empiece a encontrar soluciones, que justo es lo que vamos a hablar un poquito después, en vez de quedarnos en esa ansiedad y en esa angustia. Y finalmente el actuar, que justo estas dos anteriores van a reflejar eso y vamos a poder no actuar de una forma impulsiva, sino de una forma ya más predeterminada, más asertiva, y que lo más importante aquí no es que sea algo que esté bien o que esté mal nuestra forma de actuar, simplemente es algo que tenemos que volver funcional, algo que nos funcione en nuestra vida, en nuestro día a día, que no interrumpa nuestras metas y que no interrumpa nuestra forma de vida. Y que también es muy importante tener en cuenta que al tener unas características de personalidad ansiosa, pues es algo que tenemos que aprender a vivir, a convivir con ello, a aceptarlo, a llevarlo. Y por eso es tan importante esta parte de reconocer los síntomas, porque eso nos va a ayudar a poder diferenciar entre cuando nos sentimos ansiosos o cuando estamos sintiendo alguna otra cosa. Y justo eso va al tema que va mi compañero siguiente, que es la depresión, que les vamos a explicar un poquito la diferencia entre ansiedad y depresión para que ustedes puedan tener un panorama más amplio. Muchas gracias, Brenda. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de qué es la depresión. Se preguntarán, pues, por qué si empezamos y abordamos la presentación desde la ansiedad, yo les voy a platicar de la depresión. Bueno, la depresión muchas veces va de la mano cuando hay ansiedad y también muchas veces una ansiedad maltratada o que no es tratada puede llevar a una depresión. Y bueno, les voy a platicar qué es la depresión. La depresión es un trastorno frecuente que implica un estado de ánimo de tristeza prolongada. A todos nos ha pasado, pues obviamente que nos sentimos tristes, ¿no? Puede ser desde cosas muy chiquitas como inventar que no nos dejó en una fiesta, que perdió el equipo que nos gustaba. Pero lo que va a diferenciar una tristeza común o del sentimiento de tristeza a una depresión es que es prolongada, que este sentimiento se mantiene durante mucho tiempo, pueden ser días, semanas, meses, y no hay una mejoría en nuestro estado de ánimo. Otro de los factores muy importantes para saber qué es la depresión es esta pérdida de interés o esta pérdida de motivación, que ya lo mencionó antes la doctora Bárbara,
y que también se encuentra dentro de la ansiedad. Por eso es muy importante identificar cuando esta pérdida de motivación puede ser por tener ansiedad o un trastorno de ansiedad o cuando es por un trastorno de depresión. Y bueno, hay motivaciones, manifestaciones somáticas y hay manifestaciones cognitivas. Siguiente, por favor. Bueno, en estos efectos somáticos y psíquicos, bueno, tenemos la falta de motivación, en los sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada. Muchas veces esto sucede en los duelos, que a veces nos culpamos por las pérdidas o cuando puede ser la depresión por alguna situación que hayamos tenido una pérdida, ya sea material, emocional o física, pues nosotros nos culpamos. Entonces, esta culpa nos lleva a deprimirnos. También esta depresión nos puede causar una capacidad disminuida para pensar, concentrarse o tener indecisión. Esto quiere decir que nuestra forma de pensar se va a ver modificada a través de esta depresión. Todo lo vamos a ver con estos ojos tristes, pesimistas, que todo es negativo, todo es gris. Y bueno, también tenemos ya en casos más fuertes pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio, ya sea como para terminar el dolor o librarnos de esta situación. También tenemos los somáticos, que bueno, se pueden ver con pérdidas de peso o también hasta subir de peso. La fatiga, los sentimos constantemente cansados, eso también viene con la parte de la desmotivación, somnolencia excesiva o insomnio. Puede ser que todo el tiempo tengamos sueño y no querramos hacer nada, nos sentamos cansados y al mismo tiempo puede ser que no podamos dormir en la noche. Entonces, por más que estemos cansados, no podemos dormir. También viene esta falta de apetito que lo mencionaba anteriormente o los excesos, ¿no? Entonces, es muy común que cuando estemos deprimidos, pues para intentar satisfacernos o sentirnos mejor, comamos mucho, tomemos mucho, es algo muy común. Y bueno, la agitación o retardo psicomotor, que bueno, es esta parte de sentirnos lentos, cansados, con poca atención, no escuchamos lo que nos dicen. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Esta espiral es excelente para representar lo que es la depresión. Muchas veces sucede, no sé si han escuchado, que, bueno, entramos como en una caída, ¿no? Por eso se le llama o se le dice caer en depresión. Y es como una resbaladilla en espiral, ¿no? Puede ser que tengamos la predisposición a ser depresivos o que suceda algún acontecimiento en nuestra vida que nos lleve a entrar en una depresión, como generalmente lo podría ser un duelo, ¿no? Y empezamos a caer de aburrimiento, pesimismo, a tener dudas, a sentirnos culpables, preocupados, desmotivados, a sentirnos muy enojados, celosos, nos sentimos inseguros, nos desvaloramos a nosotros mismos y bueno, pues al final caemos en el miedo, depresión y victimismo. Y bueno, ya de últimas circunstancias, como lo mencioné anteriormente, pues ocurren estos pensamientos del suicidio o buscar la muerte. ¿Cómo es que vamos a salir de esta espiral de depresión? Pues justo como vamos cayendo a través de estos pensamientos, de estas situaciones, vamos a empezar a subir. Como lo mencionaba la doctora Bárbara, casi siempre ya en casos graves donde la gente deja de salir de su casa, ya no quiere comer, no quiere hacer nada, no se baña, pues empezamos desde lo más básico. Vamos a salir a caminar, a tomar el sol, a comenzar con nuestros familiares, con nuestros amigos, y poco a poco, es paso a paso, así como vamos cayendo, tenemos que empezar a subir. Obviamente, pues cada persona puede llegar a niveles distintos en esta espiral de depresión, por lo cual pues puede ser que tú tal vez necesites un paso más grande, ¿no? Que podría ser salir a hacer ejercicio, salir con tus amigos, ver una reunión familiar, las actividades que te gusten, no sé si te gusta leer, te pongas a leer los libros, ir al cine. Todas estas actividades que nos satisfacen y nos van a generar que nuestro cuerpo y nuestro cerebro empiece a activarse hacia lo positivo y a sentirnos como más felices. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como les hablaba, aquí hay algunas técnicas para afrontar la depresión
Y bueno, son las actividades que te satisfagan, como podría ser, eso es muy personal, pero bueno, un consejo que es útil para cualquier persona son las que son físicas. Por ejemplo, el bañarnos, el tener aseo corporal, comer rico, son actividades que a todos los seres humanos en general nos causan una satisfacción. Entonces, estos pasos, estas actividades pueden ayudarnos mucho a cualquier persona en una depresión. El ejercicio físico es maravilloso debido a los neurotransmisores que se segregan en el cerebro al momento de hacer actividad física, así como pues, al momento de tener una activación y hasta tener un cambio físico va a repercutir en nuestra parte psicológica donde vamos a tener una mejor percepción de nosotros mismos. Las actividades en la naturaleza, para el ser humano en general, el tener una visión libre y despejada, el poder Perdón, son gajes del oficio, de estar en casa. Una disculpa. Bueno, las actividades en la naturaleza son increíbles para el ser humano. El poder tener una visión amplia, el poder ver verde. El verde es un color que por naturaleza nuestro cerebro nos infunde paz, tranquilidad. El poder estar en contacto con algo que nos relaja, que nos causa placer. El agua, por ejemplo, el nadar, el estar en contacto con los líquidos es también muy relajante para nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nos produce un gran placer. Y bueno, algo muy básico, pues el cuidado de tu salud. Esto es algo que sucede muy a menudo cuando estamos deprimidos. Dejamos de tener una buena alimentación, podemos subir o bajar de peso y perdemos nuestros hábitos de higiene personal, por lo cual cuidar nuestra salud va a mantener un estado de bienestar y placer en nuestro cerebro. Y bueno, el sueño es importantísimo para todos los trastornos, ya que, bueno, la pérdida de sueño o el no tener un buen sueño va a ser lo que más va a dañar nuestro cuerpo y nuestra mente. Es de lo más importante que tenemos que cuidar, igual como mencionó mi compañera Brenda, las meditaciones antes de dormir o las técnicas de ansiedad nos pueden ayudar mucho mejor a conciliar nuestro sueño. Bueno, frecuentar tus amistades, así como el frecuentar a tu familia, puede ser muy placentero y te va a obligar a activarte y va a generar que toda esta lista se vaya activando, ¿no? Pues si salgo con mi familia, con mis amigos a una fiesta, pues ¿qué tengo que hacer? Me quiero ver bien, voy a lavarme los dientes, voy a estar presentable, me voy a bañar, por lo cual pues hace o genera que tengamos todo este tipo de activaciones. Y bueno, algo muy importante, expresar nuestras emociones, muchas veces por miedo, por tristeza, eh, por sentirnos no apoyados, no expresamos nuestras emociones. Y pues el guardarnos simplemente nos va a hacer que nos sumerjamos más en nuestra tristeza. Y bueno, este es un poco lo mismo, pues el aseo frecuente y salir de la cama. Siguiente diapositiva, por favor. Tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos que podemos tomar para mejorar nuestra depresión? Sería la psicoterapia. Hay gente que puede llevar solo a cabo la psicoterapia y poder salir de su depresión o mejorar su estado depresivo, o combinada con fármacos, que esto ha demostrado una eficacia durísima. ¿Por qué? Nosotros, cuando estamos muy deprimidos, no entendemos, ya les mencioné anteriormente, que vemos y entendemos el mundo a través de esta depresión. Por lo cual, tal vez el empezar un tratamiento farmacológico nos puede ayudar a no tener esta visión nublada de la depresión y empezar a atacarla cognitivamente, o sea, a través del pensamiento. Las terapias psicológicas que nosotros usamos y que creemos que son de las mejores es la terapia cognitiva, que es destinada a modificar los pensamientos, creencias y actitudes negativas que acompañan a la depresión. Todo esto que mencionamos anteriormente, ¿no? El pensar que soy culpable, que estoy mal, ya no me quiero, me veo mal, soy una mala persona, todos estos pensamientos negativos y actitudes, pues vamos a irlas cambiando a través del razonamiento y demostrar que pues no es cierto, ¿no?
Y bueno, otra muy importante que también la mencionamos anteriormente con la ansiedad, la motivación, es la activación conductual. Todo esto que les mencionaba de reactivarnos, ¿no? La movilización. El quedarnos estancados, estáticos, no solo nos va a hacer que nos hundamos más en nuestra depresión. Y bueno, las dos variantes más utilizadas en la farmacología para tratar la depresión son los antidepresivos, que regulan la base neurológica de la depresión. ¿Qué quiere decir? A veces la depresión podemos estar más predispuestos por nuestra fisiología a caer en depresión o tener una personalidad depresiva. Estos antidepresivos lo que va a hacer es que no nos sintamos tan tristes, ¿no? Tan sumergidos en esta depresión. Y los eutimizantes. Bueno, la eutimia es el estado de ánimo correcto. Estos fármacos estabilizan el humor y previenen recaídas. Esto puede ser para la gente que también en algunas ocasiones es muy explosiva o tiende entre estados de ánimo muy, ¿cómo puede decir? Contrarios, ¿no? Que de repente está muy depresivo y de repente explota. Esto también se utiliza mucho en los trastornos de bipolaridad y que logran estabilizarnos para que no estemos saltando de un estado a otro. Y creo que eso es todo de mi parte. Pasamos con Nancy. Gracias. Bueno, justamente también vamos a ver los problemas y cómo puedo solucionarlos, porque cuando traemos un temperamento ansioso o estamos pasando por crisis de ansiedad, al momento de tener problemas de la vida cotidiana, pues estamos teniendo dificultades para solucionarlos. Entonces ahorita vamos a ver como unos pasos que podríamos tener presentes por si tenemos ansiedad o aunque no la tengamos, para que se nos haga más fácil y funcional esta parte de los problemas. Siguiente, por favor. Y bueno, pues realmente la meta del cómo saber solucionar los problemas es para que nos ayude a nosotros como personas a identificar y resolver los problemas pues actuales de nuestra vida, ¿no? Al mismo tiempo, si ejercemos estos pasos, pues vamos a tener habilidades que nos van a permitir pues solucionarlos de manera más funcional, eficaz y sin meternos en estados pues de ansiedad, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, el paso uno es respirar profundamente y tranquilizarnos. Así como la ansiedad, la respiración, aunque suene muy sencilla, es muy básica porque nos ayuda a hacer que nuestro cuerpo vuelva fisiológicamente a estar en un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, realmente, cuando estamos muy preocupados o que tenemos muchos problemas o que nos están pasando situaciones que consideramos peligrosas, así como decíamos de la ansiedad, nuestra respiración empieza a cambiar y empieza a ser muy rápida. Entonces, por eso es la importancia de hacer que nuestro cuerpo vuelva a este equilibrio respirando. Dos, considerar que no hay una catástrofe inmediata. Sí, todos tenemos problemas, pero hay unos problemas menos grandes y otras más grandes, ¿no? Entonces hay que ver esta diferencia y no pensar luego, ok, ya tengo un problema muy grande y no sé cómo resolverlo. ¿Ok? Más bien pensarlo como que es un reto que tenemos que afrontar y pues justamente también decirnos, ok, es un reto, puedo manejar esto. No empezar que pues con nuestras mismas palabras hacer esto negativamente y nosotros cerrarnos. También es muy importante pues detenernos y pensar antes de realizar alguna acción, ya que muchas veces cuando estamos enfrentando un problema y estamos en estado pues como de angustia o de ansiedad, pues empezamos con acciones impulsivas que realmente no nos van a llevar a una solución funcional a nuestros problemas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el paso 2, que es identificar cuál es el problema, porque muchas veces, vamos a poner un ejemplo, tenemos un problema que será como un león de peluche, por así decirlo, ¿no? Y cuando estamos en estos estados ansiosos, vemos a este león de peluche como si fuera un león real, uno muy pues grande y que nosotros no podemos enfrentar. Entonces, por eso es muy importante estar en este estado pues de equilibrio, respirar para poder ver realmente cómo es el problema y cómo es pues su tamaño, ¿no? Y así poder pues establecer el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? Identificar cómo es la forma en que estamos reaccionando a la situación, si nos estamos poniendo muy alterados
o estamos muy tranquilos, ver cómo estamos reaccionando realmente y describir las ventajas y desventajas que obtuvimos al reaccionar en sí. Si reaccionamos de una manera eh, pues que no es muy funcional, que nos pusimos muy ansiosos, estresados, gritamos, pues qué ventajas tenemos de eso y qué desventajas pues obtuvimos al reaccionar de esta forma, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, estamos en el paso 3. Después de que aclaramos qué y cómo es el problema real, vamos a pensar en una solución sin lastimar a otras personas, a objetos o a nosotros mismos. Y vamos a pensar y describir más soluciones. Tener como una A, una B, una C o más, las que queramos. Todas las soluciones que creamos convenientes que nos pueden ayudar para resolver este problema que estamos enfrentando. Siguiente, por favor. Ok, ya que estamos en el paso 4, ya tenemos nuestras opciones, vamos a evaluar. Vamos a pensar cuál es la razón más importante para evaluar estas soluciones. Si mi opción A tiene más puntos funcionales para mí, escogeríamos la A. Y así vamos a ver o jerarquizar nuestras soluciones para, en términos de ventajas y desventajas igual, para que justamente seamos objetivos y veamos cuál es la que más nos va a funcionar. Siguiente, por favor. Y pues el paso 5 es realizarla, ¿no? Llevar a cabo esta solución y ver si realmente estamos satisfechos con el resultado, porque puede ser muy válido que nosotros hayamos tenido nuestro cuadrito, hayamos puesto nuestras ventajas y desventajas de llevar esta solución, pero pues realmente no fue como lo pensamos y no nos satisface. Entonces, no pasa nada, podemos intentar otra segunda alternativa, otra solución de las que habíamos propuesto y así hasta que realmente nos hayamos sentido satisfechos con cómo estamos resolviendo el problema. Ok, gracias Nancy. Bueno, hasta aquí hemos llegado casi hasta el final de la presentación. Me gustaría hacer un recuento rápido de cuáles son los temas que hemos ido viendo. Empezamos por ver cómo funciona la motivación. A partir de ahí, algunas pequeñas características de qué es lo que nos puede activar y qué es lo que nos puede ayudar la motivación, cómo la podemos generar. Algunas pequeñas características rápidas fueron habladas ahí. De ahí nos pasamos a la ansiedad y posteriormente la depresión. En cada una de ellas logramos identificar qué es la ansiedad y qué es la depresión, algunos cuantos síntomas de cada uno de esos trastornos y algunas técnicas muy breves que ustedes pueden ir implementando para mejorar esa relación que van teniendo con su ansiedad o su depresión, ¿no? Creo que a manera de este webinar son soluciones bastante rápidas, pero muy prácticas que pueden implementarse en casa y es por eso que las elegimos así. Por último, lo que acabamos de ver con nuestra compañera fueron un método de solución de problemas a través de 5 pasos, que bueno, acaban de comentarlo y como ven puede ser bastante práctico también. Ahora, a manera de conclusión y de concretar todo esto que hemos visto, nosotros les ofrecemos una, una opción de cómo ustedes pueden ir regulando o empezando a regular estas situaciones en su vida. Y todo esto lo llevamos a través de los hábitos. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a empezar por los hábitos? Hay varias razones, pero bueno, vamos a empezar a pensar que los hábitos son cualquier conducta que repetimos constantemente. Pensemos en qué conductas realizamos hoy de manera automática. ¿Por qué es importante pensar en esto? Porque 40% de nuestras conductas en nuestro día a día son hábitos repetitivos. O sea, dentro de nuestros hábitos hay un 40% de nuestra salud mental, podríamos verlo así. Entonces es importante fijarnos cuáles hábitos estamos siguiendo y cómo nos llevamos con ellos. Ahora, los hábitos son importantes, ¿por qué? Porque, bueno,
Nuestro cerebro funciona con base en la economía de energía, ¿no? Es por esto que realizamos los hábitos. Estamos cortando tal vez partes que pudieran alargar nuestra actividad, nuestro gasto energético, y estamos ya concretándolos dentro de un desarrollo continuo, ¿no? Entonces, mientras nosotros estemos trabajando dentro de nuestros hábitos, al mismo tiempo estamos trabajando dentro de nuestra salud mental y cómo nos relacionamos con las cosas que nos rodean. Y bueno, a partir de esto sería importante pensar en nuestro manojo de hábitos, por así llamarlo, en el que estamos siguiendo, lo que tenemos ya constituido como hábitos y si son saludables o no, y si son también viables y funcionales para las metas o las propuestas que nosotros tengamos para nuestra vida. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar para hacer algún trabajo con nosotros mismos en cuanto a la motivación, nuestra ansiedad o nuestra depresión? Por un autoanálisis crítico. ¿A qué nos referimos con crítico? A que sea objetivo, a que realmente podamos tener una visión realista de nuestra propia situación y podemos empezar por los términos físicos y mentales. Como ya se los repitieron, se los contaron algunos de mis compañeros, bueno, va a ser muy importante que identifiquemos estas situaciones. ¿Cómo estamos con nosotros mismos, con nuestros hábitos físicos, con nuestros hábitos mentales? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, nosotros y nuestros pensamientos, lo que desarrollamos, son energía. Entonces, tenemos que aprender a modular esa energía que somos y que tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestros diferentes contextos, para lograr las metas y los objetivos que nos vayamos planteando. Obviamente, este es un paso, pues, tal vez no tan fácil y un poco paulatino, pero bueno, es algo que por algo se tiene que empezar, ¿no? Para cumplir nuestros proyectos o las mejoras que queramos implementar en nuestras vidas. Entonces, podemos comenzar, como ya se los habían comentado, por identificar cuál es la situación de nuestros hábitos en la alimentación, de nuestro sueño o en nuestra actividad física. Son conductas muy concretas que podemos ir modulando y midiendo para llevarlas hacia el camino que queramos. Ok, como se los comentamos al principio, en la parte de la motivación, tener una meta es muy importante. Entonces, la meta nos va a servir como un punto de referencia de hacia dónde queremos llegar. Y bueno, cómo llegar a ella, como lo vimos en las primeras diapositivas, es como una escalera que nos va a ir dando un paso por paso. Entonces, tenemos que atravesar un proceso para ir incrementando este grado de dificultad que vayamos, de las actividades que vayamos generando para conseguir esta meta. Como les decíamos, pequeños objetivos son necesarios para esto. Que sean alcanzables y realistas, ¿no? Que no nos pongamos algo realmente fuera de nuestras capacidades, de nuestro contexto, porque si no, obviamente no vamos a llegar a lograrlo y pues nos va a llegar pues a desmotivar de nuevo, a distraer, a bajonear, cualquiera de esas cosas. Entonces es importante que sean alcanzables y realistas. Y por último, para que nosotros logremos ver este avance, es súper importante que sea medible, que seamos capaces de saber cómo va nuestro avance, qué tal va nuestro avance, y de esta manera hasta llegar a identificar, ¿no? Si hubo algún momento en el que pues me distraje más, no llegué a concretar este objetivo, esta meta que tenía, y podamos analizar el por qué, el contexto o la situación que nos llevó a esto. Pero bueno, por lo pronto, con estos hábitos que les comentábamos, en su mayoría físicos, podemos usar ciertos apoyos digitales que nos van a permitir, como les decía, medir estos avances o ayudarnos o aportarnos con pequeños objetivos que tal vez puedan ser más realistas que los que podamos plantearnos en un inicio. Depende de cómo nos conozcamos. Pero bueno, nosotros les ofrecemos como apoyo digital estas aplicaciones. Strava, Samsung Health
y Huawei Health nos pueden ayudar para los hábitos físicos, ¿no? Si queremos implementar ciertos deportes, cierta actividad física en general, hasta los pasos que damos, podemos contarlos con ellos y pues tener una meta inicial, ¿no? Bueno, más bien un punto inicial y la meta a la que queremos llegar. De hecho, ya hasta alguno de ellos llegan a tener planes, ¿no? De ejercicios para que puedas empezar paulatinamente y llegar a la meta que te propongas. Los calendarios con nuestras notificaciones y todas estas cuestiones pueden ser también muy útiles para que nosotros tengamos en mente lo que queremos hacer y bueno, no se nos llegue a pasar, ¿no? Por algún descuido. El calendario, las notas o nuestro asistente virtual, como puede ser Alexa, puede servir muchísimo. Y bueno, como les comentaba, así como en estas aplicaciones de deporte que les digo, también dentro de YouTube o en Instagram, actualmente se está haciendo bastante contenido para que pues podamos obtener ciertas rutinas, mejorar ciertos hábitos de una manera tal vez más personalizada y pues abierta a que lo podamos hacer en cualquier lugar prácticamente en el que estemos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros les recomendamos estos apoyos para que ustedes puedan ir guiando y mediatizando este avance que van llevando poco a poco. Ahora, por último, vamos a hablar de la fuerza de voluntad. Tiene mucho que ver con la motivación, mucho con lo que decíamos al principio. Si ya estamos desmotivados, si como en este contexto de la pandemia, pues nos ha pegado tanto y hemos tenido como esta parte de desmotivación, dejar de hacer cosas, generar más ansiedad o más depresión, pues es muy importante que pensemos en la fuerza de voluntad, ¿no? Como dijimos, las ganas no van a llegar, nosotros tenemos que buscar que generar esas ganas, ¿no? Dentro de todo este ciclo de la motivación que explicaban al principio, podemos retomarlo y pensarlo de esa forma. Pero bueno, la importancia de esto, o lo que les quiero decir con esto, es que la fuerza de voluntad es posible trabajarla como un músculo, ¿no? Como todo en la vida, a través del esfuerzo, la dedicación y pues mantener ciertos hábitos o rutinas nos va a ayudar a lograr pues ir fortaleciendo esta fuerza de voluntad, ¿no? Entonces la motivación pues va a ser poco a poco un poco más fácil. Tres puntos muy importantes que mantener en la mente cuando pensemos en nuestra fuerza de voluntad es el creer en nosotros mismos, en, en qué se puede hacer o la intención que tenemos de hacer o de cambiar. Buscar nuevas formas de solución es algo muy importante también, porque lo que luego nos pasa es que pues tenemos ciertos aprendizajes ya establecidos en nosotros y no llegamos a ver otras perspectivas, otros panoramas. Entonces es importante aprender a que podemos volver a aprender, ¿no? O a buscar nuevas soluciones. Y no perder el enfoque. Todo esto que hemos estado hablando de tener una meta, tener un inicio, un punto de llegada y los pasos para determinarlo, son parte de no perder el enfoque, ¿no? Repetir, como lo hablábamos hace rato, en los hábitos, es prácticamente el 40% de nuestras conductas diarias. Entonces, pues por eso va a ser importante que nosotros mantengamos estas repeticiones, estos hábitos. Y bueno, finalmente llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por su atención. Y pues si están interesados, vamos a abrir un espacio de preguntas en un momento, pero si están interesados en mayor información, en consultar otro tipo de material que tal vez les pueda beneficiar, yo les recomiendo que pues se pongan en contacto con nosotros y sobre todo sigan nuestras redes sociales, donde subimos técnicas, infografías, diferentes tipos de información que ustedes pueden usar en su día a día y que les pueden aclarar un poquito más algunos conceptos o algunos métodos pues, de cómo empezar a hacer o a desarrollar las conductas o las actitudes que quieren en ustedes mismos. Entonces, bueno, les recomiendo que nos sigan en Facebook y en Instagram. Estamos como @dikepsi.
Y pues aquí está el teléfono también, por si alguno de ustedes quisiera contactarse con nosotros. Y bueno, muchas gracias por su atención y pues abrimos el espacio para los comentarios y preguntas. Entonces, Muchas gracias, Oscar Emilio. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Ya tenemos unas en el chat, entonces voy a empezar con las primeras que tenemos y si alguien más tiene preguntas, adelante con mucho gusto. Tenemos una pregunta de Claudia Jordana que dice, ¿cómo podemos distinguir angustia de ansiedad? Una pregunta súper interesante, Clau. Gracias, Oscar Emilio, por quitar la presentación, porque así ya nos podemos ver si prenden sus cámaras un ratito para conocerlos. Muchas gracias a todos por estar aquí, tomarse el tiempo. Bueno, Clau, es una pregunta súper interesante. Miren, todas las emociones son funcionales, ajá, nos sirven para algo. Entonces, digamos que la ansiedad sería la emoción que nos ayuda a enfrentar, ajá, es decir, nos activa. Un shot de ansiedad nos acompaña a todos la mayor parte del tiempo. De hecho, todos tuvimos un poquito de ansiedad para conectarnos el día de hoy al webinar. Si no tuviéramos un shot de ansiedad, pues resulta que se nos hubiera olvidado. Uh-huh. Entonces la ansiedad nos activa, es útil. Cuando tenemos un examen, nos recuerda que tenemos que prepararnos para el examen. Cuando tenemos que llegar a una cita, tenemos un shotcito de ansiedad para activarnos. Sin embargo, si esa ansiedad crece, 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 crece y se vuelve torpe, pues entonces ya se va a convertir en angustia. Y el problema con la angustia, o una forma rápida de distinguir la angustia, es que se convierte como en una lavadora Easy, ¿no? Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa no sé qué, y si no llego y se reprueba el examen, y si me corren de la escuela, y bueno, ya terminas viéndote que vives abajo del puente, ¿no? Y entonces generamos un montón. Sí es de risa, pero así es, Claudia Ochoa, ya te vi por ahí. Seguro nos reímos porque pues así es, ¿no? La sentimos muchas veces la angustia. Y entonces es ese fantasma del que hablaba la licenciada Brenda Sixto, ¿no? Que nos decía, es un fantasma, ya todo nos preocupa, ¿no? Nos preocupa el examen, pero también qué vamos a comer mañana y a qué hora nos va a acostar y si el hijo no llegó, y si, o sea, nuestra vida se vuelve una tensión. Entonces, ahí es ya cuando viene la angustia y la angustia no nos sirve porque, como lo decía Brenda, nos hace sentir muy pequeños y nos hace sentir sin recursos para resolver los problemas. Entonces vivimos todos los días enfrentándonos a un león que parece que nos quiere devorar y entonces la vida se vuelve muy complicada. Espero haber solucionado la duda, Claudia Jordana. Uh-huh. Entonces diría yo que es cuestión de graduación. Imagínenselo como en un continuo. Aquí está la ansiedad que funciona y acá está la angustia. ¿Ok? Y la angustia no me sirve porque me va a llevar a otras problemáticas. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, tenemos por ahí otra pregunta de... Las vamos a ir contestando en orden, ¿ok? Había otro por aquí, de Erika. Lamento que ayer hayas tenido esos síntomas de ansiedad. Sí son síntomas de ansiedad lo que estás presentando. Ella dice que sintió sus piernas y sus manos entumecidas y pues evidentemente se sintió muy asustada. Lo lamento mucho, Erika. Entiendo esta parte del medicamento que tú nos dices que no quieres depender de él. Creo que tenemos mucha desinformación acerca de la medicación. Ajá, entiendo que asusta, pero me gustaría que entendieran que las enfermedades o no son enfermedades, son trastornos, ajá, mentales,
se comportan exactamente igual que las enfermedades del cuerpo. Entonces, cuando hemos estado por largos periodos de tiempo con ansiedad o depresión y esta no remite, el cerebro ya no tiene la capacidad de autorrepararse y es importante recurrir a los fármacos durante un tiempo con una buena terapia de corte cognitivo-conductual o de aceptación o compromiso o de mindfulness. O sea, no somos los únicos que podemos atender en serio ese tipo de problemas, ¿sí? Pero la medicación juega una parte importante porque aunque venga la respuesta ansiosa, no va a permitir que llegue. Y entonces esto va a recuperar ciertas estructuras cerebrales, ¿sí? Es más grave de lo que pensamos la ansiedad y la depresión. Entonces les voy a dar rápido un ejemplo, porque si yo me podría pasar horas hablando de esto, pues es mi pasión, ¿no? Pero cuando tenemos ansiedad, una de las primeras funciones que se abaten y por lo cual hemos decidido hoy hablarles de solución de problemas, pues es porque el hipocampo se deshidrata. El hipocampo es una estructura que tenemos en nuestro cerebro y que una de sus principales funciones es solucionar problemas. Entonces, cuando estamos angustiados, no se nos ocurren soluciones. Tenemos algo que nosotros conocemos como fijeza funcional. O sea, solo vemos una forma de resolver los problemas. No abrimos ese abanico que nos permita tener más posibilidades de resolver. Y justamente lo que se ha visto y está comprobado en muchos estudios, porque esto está muy estudiado, métanse a buscar en internet artículos sobre ansiedad y terapia cognitivo-conductual y medicación, y ustedes se van a encontrar por montones. Tomen solo los que sean serios, de revistas indexadas, que vengan, generalmente vienen protegidos en PDF y van a poder entender de lo que les estoy hablando. Entonces, la medicación reestructura estas áreas del cerebro implicadas en la ansiedad y entonces es un super plus que lo tengamos. Entonces, tenemos mucho temor a la medicación, pero a veces es necesaria. Y si hay casos que no sean tan severos, por supuesto que pueden salir solo con terapia. Habría que evaluarlos. De entrada, yo no te podría decir si la necesitas o no, pero también te podría decir que no tenemos que tenerle tanto miedo a los fármacos, especialmente cuando van acompañados de una buena terapia. ¿Ok? Gracias, porque ya cállenme, por favor, si no sigo hable y hable. ¿Quién quiere contestar la siguiente pregunta? Bueno, yo voy a contestarle a Diana. Muchísimas gracias, Diana, por compartirnos esta parte de tu vida y pues lo siento mucho por la pérdida de tu papá. Y pues sí es muy importante tener en cuenta que tienes varias situaciones que al juntarse obviamente van a hacer que se sienta de una forma mucho más intensa y mucho más angustiante todo lo que te está ocurriendo. El duelo es una parte que también hay que trabajar porque justamente esto llega a ocasionar como consecuencia pues la ansiedad o la depresión o los dos juntos, como tú comentas. Entonces es muy importante que sí tengas la oportunidad de un tratamiento psicoterapéutico. La terapia cognitivo-conductual pues es muy buena para esta situación, para todo lo que nos planteas. Entonces te lo podemos recomendar también que empieces a utilizar algunas de las técnicas que hoy te dimos y pues sí es muy importante también saber que obviamente cuando estás pasando por estas situaciones, como lo mencioné antes, si te llegas a sentir muy chiquito, muy impotente, muy como sin los recursos o sin las opciones para poder atravesar lo que estás viviendo, pero finalmente pues por eso es la importancia también de la psicoterapia para que puedas tener más herramientas y justo con el medicamento, como tú estás mencionando que ya tomas un medicamento, esto va a ayudar a que ese proceso, como acaba de decir ahorita la doctora Bárbara, pues sea
más llevadero, ¿no? Y que realmente tenga un impacto importante en tu vida. Y también es muy importante tener en cuenta que al no resolver alguna parte de la ansiedad que tengamos, esta se puede ir saltando a otras cosas. Entonces, también esta parte de que, pues sí te dan varios miedos y que ya no solo es una cosa, sino que ya se han ido como trasladando a otro y a otro y a otro, pues justamente es por esto, porque al no como resolver la parte que nos está angustiando, que nos está teniendo de esta forma, que pues no funcionamos al 100, eso se va a ir a trasladar a otros lados y así se va a ir brincando. Entonces, por eso es muy, muy importante resolverlo desde la raíz con lo que nos está pasando y pues creo que eso sería todo. No sé si alguien quiera decir algo más. Tienes el micrófono apagado, ¿no? Sí. Perdón. No, muchas gracias, Brenda. ¿Quién quiere contestar la siguiente pregunta? Yo contesto la siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias. Alejandra Mendoza. Lo voy a leer textual. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría saber si la ansiedad se cura o solo se controla. En efecto, la ansiedad se controla, así como todas las emociones, ya anteriormente lo explicó la doctora Bárbara, tienen una funcionalidad. Como vimos, la de la ansiedad, pues es este estado de alerta y de que nos lleguen a preocupar o importar las cosas. Por ejemplo, todo el mundo experimentamos periodos cortos de ansiedad, como podría ser el cruzar la calle, ¿no? Puede ser que ya esté tan automatizado que no genera ansiedad, pero en este caso, que digamos es una avenida muy grande y pasan muchos coches, pues te da un cierto miedo, una preocupación, pues que te atropellen, por lo cual, pues entonces tienes una pequeña ansiedad. Entonces, pues tú dices, pues tengo que esperarme que esté el rojo, fijarme hasta por los dos lados que no vengan coches y me cruzo. Entonces te estás protegiendo para pues, que no te atropellen. ¿Qué sucedería si no tuviéramos ansiedad? Pues no nos importaría y ni siquiera voltearíamos a ver a un lado, ni si está en rojo, si vienen coches y es muy probable que tengamos un accidente. Entonces, justo se controla, porque si parece que es tan útil, cuando nosotros la platicamos, se expresa en general como algo negativo, porque ya cuando nosotros tratamos de controlarla en un proceso, es porque ya se salió de nuestras manos, ya está teniendo consecuencias negativas o disfuncionales en nuestra vida, que podría ser como, no, ahora ya no quiero salir de mi casa porque me da miedo que me atropelle un coche. Ahí esa ansiedad ya está siendo disfuncional porque tenemos que salir a la calle a hacer nuestra vida, al súper, al trabajo, lo que tú quieras. Entonces sí, se controla cuando está desbordada o cuando ya nos está causando efectos disfuncionales en nuestra vida. No es que se cure y ya nunca vuelves a tener ansiedad, porque como vimos podría ser hasta peligroso. No sé si con eso se conteste tu pregunta, Alejandra, o tengas alguna otra duda. Muchas gracias, René. ¿Quién quiere contestar la pregunta siguiente? Ok, yo lo respondo. Dice, me gustaría saber qué debo hacer cuando estoy haciendo bien las cosas y me autosaboteo. Bueno, creo que es una cuestión bastante general, o sea, yo lo que recomendaría sería pues tomar una terapia para que puedas analizar bajo qué circunstancias, en qué situaciones está pasando esto y pues sobre todo desde nuestro modelo, como lo hemos venido diciendo, pues analizar un poquito más profundamente cuáles son las cuestiones, ¿no? Que te están haciendo llegar a eso. Porque bueno, muchas veces tiene que ver con pues las creencias, los pensamientos que llegamos a tener o hasta la forma en que afrontamos las situaciones, ¿no? O sea, creo que dentro de la información que nos compartes, bueno, pues son como las situaciones que podría aconsejar que puedes hacer, o sea, que sería el analizar las situaciones, el contexto, para ir viendo cuáles podrían ser los factores en común
que se tienen, cuáles son como las conductas que se están repitiendo. Pero bueno, bajo esta información, ¿no? que tenemos. Creo que sí, ya dentro de esto en específico tendría que ser un proceso más personal para que puedas abrir cada una de las cosas que está pasando y pues vayas viendo, ¿no? Hacia dónde vas. Así ya, si tuviera que dar un consejo de rápido, que creo que no podría funcionar mucho en cualquier caso, pero si lo de así de rápido, pues podría decir que, pues, una vez que identifiques estas situaciones que están pasando, logres tal vez implementar una parte de lo que les dimos aquí, ¿no? La solución de problemas, por decir. Pero ya si necesitas algo más específico y sale de más de un contexto, sí te recomendaría que pues asistieras a una terapia para que pudieras analizar con ayuda de alguien más estas situaciones. Ok, muchas gracias, Oscar Emilio. Ya nada más para complementar la pregunta de Ale, que dice que entonces una vez que trabajes sobre la ansiedad, ¿los síntomas van a desaparecer? Sí, ajá, esa sería la intención de que conozcamos nuestra ansiedad y sepamos cómo manejarla. Ajá, la respuesta es sí, Ale, muchas gracias. Y redondeando también lo que dice Oscar Emilio, es difícil darles respuestas mágicas a problemáticas tan específicas. Estamos fuera de contexto todos nosotros, aunque seamos psicólogos, de sus necesidades y de sus problemáticas. Ajá. Entonces, es difícil dar recetas como mágicas que pudieran ayudarlos con situaciones tal vez tan complejas. Desconocemos como sus necesidades específicas y su momento histórico. Entonces, las herramientas que hemos tratado de proporcionarles a través del webinar, creemos que pueden ser cosas que les pueden rescatar bastante de sus condiciones de ansiedad o de depresión. Simple hecho de conocerlas, los síntomas y saber que están ansiosos o que están deprimidos o ambas, ajá, creo que puede ser de mucha utilidad. Entonces, agradezco infinitamente su atención, agradezco mucho el comentario de María Fernanda Rosales, que nos pone ahí un comentario muy bonito, que agradece mucho la información y que fue muy digerible. Gracias, Fe. Yo les pediría a todos que si fue de utilidad esta charla con ustedes, nos recomienden, nos dejen un comentario en Facebook, porque bueno, pues ahí es donde más gente puede verlo, ¿no? Les agradecemos en verdad su atención y su tiempo. Déjenme ver, porque creo que alguien escribió otra pregunta para no tratar de no dejar... Ok, trabajando mis miedos que me controlan y me hacen perder la razón, ¿puedo sanar? Ustedes pueden ayudarme, por favor, denme esperanza de que no estaré siempre así. Claro que podemos ayudarte, Diana, y vas a salir adelante. Y yo te diría, sí, por supuesto que entendiendo tus miedos y teniendo estrategias y técnicas para controlarlos, te vas a sentir muchísimo mejor y tu vida va a cambiar. No tienes por qué estarte enfrentando a la vida con tanta dificultad. Ajá. Erika, gracias por tu comentario. Nos dice que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Igualmente, Alejandra nos dice, excelente charla. De verdad he podido entender mucho de lo que me pasa y siento. Gracias a todos. Claudia Jordana nos dice, muchas gracias. Quedo en espera de la próxima plática. Claro que sí, estamos preparando una plática. Gracias, Fabiola, de duelo, que creo que es algo que estamos viviendo todos y por ahí, no sé, alrededor de Día de Muertos, que creo que va a venir muy bien el tema. Vamos a preparar otro webinar igual que va a ser abierto y va a ser gratuito para regalarles información de duelo, ¿ok? Les agradecemos infinitamente a ustedes su atención y su tiempo y
quedamos a sus órdenes, tienen todos nuestros datos, ya los conocieron a todos, somos el equipo completo, ajá, tenemos más personas que trabajan con nosotros, pero nosotros estamos al frente y responsables de la clínica. Agradecemos mucho su atención, y buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Regálenos, por favor, un comentario en Face si les gustó y recomiéndenos con sus amigos. Si alguien Gracias. está interesado en compartir el webinar, también está grabado por cualquier cosa. Por si Gracias. alguien quería entrar y no lo pudo ver. Ah, ¿Ok? ya. Por último, a Guadalupe dice que si la ansiedad puede derivar a crisis epilépticas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son problemas distintos y es urgente atender la epilepsia. ¿Ok? Por último, creo que igual, si como lo había mencionado, necesitan ayuda o saben de alguien que necesita ayuda psicológica, no solo ahorita como la informativa, pues igual pueden contactarnos para preguntar sobre pues, las terapias, o también tenemos el área educativa, como le hemos mencionado anteriormente, donde damos regularizaciones y trabajamos con chicos con necesidades especiales. Entonces, igual, si necesitan ayuda, saben de alguien que necesita ayuda o quieren alguna atención, por favor, no deben contactarse con nosotros por cualquiera de los medios, les contestaremos y bueno, pues ya estaremos en contacto y ayudándoles. Y Muchísimas gracias promocionando a nuestro todos. próximo webinar. ¿Ok? Muchas gracias, Clau. Por favor. Ochoa. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Un abrazo a todos. Cuídense Bonita mucho. semana. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Igualmente. Bye, bye.